Veamos a través de la palabra del Señor todo aquello que en un momento dado el Señor siempre ha traído para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Así que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Proverbios. Vamos a leer ese pasaje de la Escritura en el capítulo 1 de Proverbios. Proverbios capítulo 1, por favor. Y vamos a leer del 1 al 7, si lo encuentra póngase de pie, si no lo leemos en pantalla en esta mañana. Y vamos a darle paso a la palabra del Señor con esta enseñanza que creo que va a ser de mucha bendición sobre nuestras vidas. ¿Ya lo tienen ahí? Proverbios capítulo 1, del 1 al 7. Lo vamos a leer todos juntos en esta mañana. Vamos a leerlo en la pantalla, póngase de pie para que le demos lectura a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor así, dice, todos juntos. ¿Los proverbios de quién? ¿Los proverbios de quién? Los proverbios de Salomón, todos juntos, hijo de David, rey de Israel. ¿Todavía no está en la pantalla? A ver, allá en cabinas, échenme la mano, por favor. Ok. Bueno, entonces sígalo usted con su vista en su Biblia. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Bendito Dios, te pedimos en esta mañana, Padre Celestial, que en este momento, Señor, tú estés hablándole a nuestros corazones. Hoy venimos delante de tu presencia, Padre Celestial, como el maestro que eres, como aquel Señor que nos enseña estas enseñanzas, estos pensamientos profundos, Señor, esta doctrina, Padre Celestial, porque queremos ser cada día, Señor, como tú. Queremos parecernos a tu Hijo Jesucristo. Y queremos, Señor, Padre Celestial, como Él decía en tu palabra, Señor, aquí hay uno más grande que Salomón, y ese es Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, en esta mañana. Si ya saludó a su hermano, ya le dio la bienvenida, póngase cómodo en esta mañana. Quiero traer este mensaje de la palabra del Señor con un solo propósito en este día: que usted y yo en este día adquiramos sabiduría, adquiramos lo que el Señor tiene para nosotros. Qué interesante es cuando nosotros podemos compartir la palabra del Señor y por medio de la palabra del Señor nosotros darnos cuenta de las cosas y las bendiciones que el Señor puede ir dándonos y enseñándonos también. Ahora, yo quiero decirle en esta mañana, muchas personas pueden llegar a ser muy inteligentes, y usted puede conocer a muchas personas sumamente inteligentes, pero faltos de sabiduría. Eso es muy diferente, porque la sabiduría se va adquiriendo a través de cosas ocultas. Escuche bien lo que yo quiero decirle. Una inteligencia, sí, puede ser aplicable o puede desarrollarse en base a lo que las habilidades de una persona le puedan permitir. Puede usted desarrollar a lo mejor a través de su inteligencia, poder armar una computadora, puede crear un software, puede hacer en un momento dado que a través de su inteligencia, sí, poder arreglar una máquina, una super máquina. Hay máquinas impresionantes. Si nosotros podemos ver que nuestro carro, por ejemplo, tiene 4 pistones, ¿verdad? Porque es de 4 cilindros. Imagínense los barcos, esos inmensos barcos, el tamaño de motor que tiene para la capacidad de transportar toneladas y toneladas de mercancía. Entonces, esa máquina vino a la mente de alguien que tenía mucha inteligencia, ¿sí?
Y eso lo hace grande a una persona. Por eso es muy interesante que en esta tarde nosotros entendamos lo que Dios tiene para nuestra vida. El mensaje de hoy se llama escala de valores. ¿Escala de qué? Escala de valores. Y quiero comenzar con la historia de esta mañana de Jonás. ¿Cuántos conocemos la historia de Jonás? La historia de Jonás es, de verdad, cuando usted lo lee, son 6 capítulos y usted se va a dar cuenta de lo que en un momento dado Dios le puede hablar a través de esta historia. Jonás, un profeta de Dios, que es usado por Dios de una forma que a lo mejor él no quería que pasara esto. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta cuántas veces nosotros quizás en un momento dado podemos ser igual que Jonás, huir de lo que Dios tiene para nuestra vida, ser usados por Dios. ¿Estamos aquí en esta mañana, mis hermanos? Ahora diga conmigo: Dios quiere usar mi vida. Pero también tiene que ver el Señor la escala de valores. Póngame atención en esto. ¿Qué es una escala de valor? ¿Qué es un valor? Un valor es aquello que usted va adquiriendo, va trayendo a su vida. Por ejemplo, ¿sí? El valor del respeto. Es algo que no todos lo hacen. Hoy los muchachos a los mayores les hablan de tú. Se está perdiendo una escala de valores que muchas veces dicen, piensan que son del mismo nivel, porque ya les han hecho creer en las escuelas que ya no utilicen la palabra usted o cómo le va, sino que usan la palabra oye, tú, aquello, esto, y se perdió esa escala de valor. Nosotros aprendimos a que a todos nuestros mayores nos deberíamos de dirigir como usted. ¿Cuántos lo aprendieron de esa manera? Yo lo aprendí, ¿sí? Yo lo aprendí. A mí mi papá me hizo, a través de cinturonazos, ¿sí? Me hizo respetar a mis tíos, ¿sí? Y eso fue algo que en un momento dado me ha servido hasta el día de hoy. No me siento traumado, no me siento como en un momento dado algo que a lo mejor necesite un psicólogo para que saque de mi mente un trauma que mi papá me quiso imponer. Me sirvió la corrección de mi papá. Y eso ha sido un valor, el valor del respeto. Pero hay otros valores, por ejemplo, el valor que en un momento dado puede estar entre un esposo y una esposa, y es construir una familia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos tener como base de sociedad es la familia. Y cuando nosotros le damos el valor a la familia, sabemos muy bien por qué el Señor la instituye. Dios no hace al hombre y a la mujer y a ver qué sale de eso, a ver cómo se llevan ellos, ¿sí? Es más, Dios en un momento dado, ¿sí? Al hombre le hace tomar sus propias decisiones. ¿Para qué? Para que cuando dice la palabra del Señor que Dios le lleva al hombre y a la mujer, o le presenta a Eva, a Adán, el Señor le dice de una forma decirle, mira, esto salió de ti. Ahora, ¿cuántos lo creen esta mañana? ¿Sí? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Por eso es muy importante entender la escala de valores, ¿sí? Es cierto, no somos dueños de nuestras esposas, pero hay un valor que nuestras esposas han adquirido, ¿sí? En base al matrimonio. Eso es muy importante entenderlo. No somos diseñados de la misma forma. Las mujeres tienen una capacidad impresionante de lo que es desarrollar su papel. ¿Por qué? Porque en eso se va viendo esa escala de valores. Pero el hombre fue diseñado para que a la mujer la pudiese llevar de la mano junto con él. No decirle, mira, te traigo arrastrando de una pata. Bueno, de un pie, para que no se sientan agredidos. De un pie, ¿sí? ¿Y qué sucede? ¿Sí? Que hoy nosotros podemos darnos cuenta de que sí existen sinvergüenzas. Eso es cierto. Hombres que pierden este valor, ¿sí? Y que no en un momento dado, ¿sí? No les importa dañar corazones el corazón de una mujer, de una dama. Sinvergüenzas. Es más, con una mentalidad diabólica. Así puede llegar a ser, ¿sí? Que te sientas inalcanzable.
o que le quieras conquistar el corazón a una dama y después tratarla como si fuera tu chancla. Cuidado con eso, y más con las hijas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a pelear por ellas. Se lo estoy diciendo como pastor. Dios va a pelear por ellas. Y si tú tratas de hacer algo indebido con una hija de Dios, cuidado, porque el suegro es capaz de todo. Amén. ¿Cómo se puede corregir eso? Con la escala de valores. La escala de valores nos hace ver qué tanto es importante mi esposa para mí, qué tanto es importante mis hijos para mí. ¿Sí? Yo pude crecer con una mentalidad de dejar hijos regados por donde sea. Pero yo en un momento dado tuve que poner un límite, decir, eso a mí no me va a pasar. En mí no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría no es porque dicen uno, no, es que yo respeto a mi mujer. Sí, yo también respeto a mi mujer, pero es por el respeto a Dios. A través de su palabra nosotros podemos tener esa clase de valores. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Ahora, imagínense una persona que sabe que Dios la está usando para transmitir un mensaje, porque de eso se trata en lo profético. El profeta tiene que transmitir lo que Dios le pone. Dios le habla al profeta y el profeta tiene que llevárselo a la persona indicada, no nada más al que pase ahorita en la calle. No es así, sino que Dios específicamente le habla a Jonás y le dice: ve a Nínive. ¿Ve a dónde? A Nínive, y llévales un mensaje de arrepentimiento. Ahora, si usted va a la historia, Nínive había sido enemigo del pueblo de Israel por muchos años. Los habían saqueado, les habían hecho la guerra, ¿sí? Los habían querido meterles la cultura de ellos y hacerlos como ellos. Entonces, los que en un momento dado habían sido enemigos de ellos, ahora resulta que Dios quiere hablarles por medio de un profeta. Y esto es interesante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos entonces entender ahí una escala de valores. Cuando llega el mensaje de Dios a Jonás para ir a Nínive, lo primero que hace Jonás es no obedecer para llevar ese mensaje. ¿Y qué hace? ¿Sí? Ahí hay un menosprecio, porque para Jonás esta gente no merecía perdón. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y sabe que muchas veces nosotros hemos pensado que hay gente que no merece perdón. Sí, de verdad. Estamos siendo llevados por la corriente de lo que opinen los demás. ¿Y qué sucede? Cuando alguien hace algo malo y todo el mundo le empieza a etiquetar. Hoy con lo de las redes sociales, con la facilidad que es apretar un botón para que se prenda la cámara de mi celular, empezar a grabar, todas esas cosas de repente, ¿sí? Puede ser algo distorsionado incluso. No llevaron una verdad, como fueron las cosas. ¿Y qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué se hace de la leña, del árbol caído, perdón? Leña, ¿verdad? No de la leña caída se hace árbol, sino del árbol caído se hace leña. ¿Estamos aquí? Entonces yo quiero decirle esto, mi hermano. Cuando Dios hace que venga una tormenta en el barco, Nínive estaba de este lado. Jonás decidió irse a España, lo que hoy es el pueblo que se quería ir Jonás, hoy es España. Y él quería irse allá a esconder de la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que entonces llegó una tormenta y que ese barco se movía y todo el mundo ya pensaba en que iban a ¿qué? Iban a morir, ¿sí? Y entonces dice, y echaron suertes para ver por causa de quién era esa tormenta. Esto es interesante, ¿a poco no es cierto? ¿Sí?
que alguien pueda provocar una tormenta. Yo espero que no seamos los que estamos aquí, pero a veces pasa. A veces una persona provoca una tormenta en un vaso de agua. ¿Y qué sucedió? Que de repente, dice la palabra del Señor, y la suerte cayó en Jonás. O sea, hasta en eso Dios tiene todo preparado para que la gente se dé cuenta quién es el culpable. Y lo despiertan, dicen: dormilón, ¿qué no te das cuenta? Dice: ¿por qué no clamas a tu Dios que tú dices que tienes? ¿O qué eres? Y entonces Jonás le dice: mire, esto es por causa mía. Estoy huyendo de la presencia de Dios. Pero tírenme del barco y se va a calmar la tormenta. ¿Y qué sucedió cuando Jonás cae en el mar? Se calmó la tormenta. Se calmó la tormenta. Yo creo que los del barco se han de haber dicho: hijo, desde hace rato lo hubiéramos hecho. Sí. Sí, porque a lo mejor, sí, ya habían tirado varias cosas. Cuando ha visto películas de una naufragio, empiezan a tirar cosas para que el barco ya no tenga tanto peso. Y aquí esta historia de Jonás, muchas veces nosotros la podemos ver como el hombre que es tragado por hay gente que dice por un tiburón. No, el tiburón sí lo hubiera masticado. Y se lo voy a decir: busque un video de un pez gigante, que se come a un tiburón de 4 metros de largo. Está en las redes incluso. Y entonces hoy han creído, primero cuando yo iba a la escuela dominical nos habían dicho que había sido una ballena. ¿No es cierto? Y hasta dibujitos nos ponían con la ballena ahí adentro, Jonás adentro. Es más, después hacen Pinocho comido por una ballena. Sí. ¿Y qué crees? Que después se dan cuenta que las ballenas no pueden comerse a un ser humano. Y después, no, entonces fue un tiburón. Y ahora resulta que cuando ya vieron este video de ese tiburón tragado por un pez más grande, entonces dicen: ah, caray, entonces a lo mejor ese pez fue el que se tragó a Jonás. Ahora, yo quiero decirle esto, mi hermano, en esta mañana. El propósito de lo que el Señor tiene en la vida o en el pueblo de Nínive, a Jonás no le debería de haber importado. Porque él era una persona que llevaba el mensaje nada más a ese pueblo. Y cuando Jonás no quiere obedecer, ¿sí?, todo lo que Dios puede provocar, para que entendamos algo, mi hermano: para Dios todos valen. De verdad, mi hermano, para Dios todos valen. ¿Sí lo entendió? A veces el enemigo planta en el corazón de una persona: no vales nada, no tienes valores, sigues teniendo los mismos errores, sigues cayendo en esto, sigues haciendo esto. Y por eso nosotros tenemos que entender que el Señor le puede enseñar a una persona que Él puede hacer que el corazón más perverso se pueda arrepentir. ¿Sí lo entendió en esta mañana? Sí. Y lo primero que en esta mañana podemos darnos cuenta es: ¿a quién le hemos quitado nosotros valor también? ¿A quién? A lo mejor a algunos hasta a la suegra le han quitado valor, pero también otros al suegro. ¿No es cierto? Eso es interesante. Jonás es arrojado, vomitado por el pez. Y dice la palabra del Señor que caminó días para llegar a Nínive. Y Jonás dio el mensaje más cortito que usted se pueda imaginar, pero más específico de arrepentimiento.
De aquí a unos días Dios va a destruir Nínive. De aquí a unos días Dios va a destruir Nínive. Dios va a destruir Nínive. Ese era el mensaje de Jonás. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que entonces la gente se empezó a arrepentir. Y cuando llegó este mensaje a los oídos del rey de Nínive, le ordenó a todo el pueblo arrepentirse de sus pecados, vestirse con cilicio, y dice la palabra del Señor que aún a los animales los pusieron en ayuno. ¿No es cierto? Vean nada más, ¿el mensaje era poderoso de parte de Dios? Sí, sí. Y la gente se empezó a arrepentir. ¿No es cierto? Ahora fíjese bien, quizás Jonás todavía iba caminando por Nínive y diciendo, ojalá y nadie se arrepienta. Sí. Y se lo voy a demostrar, ¿Por qué no tenemos una historia como la de Sodoma y Gomorra? Que Dios mande piedras llenas de azufre, que haga arder esta ciudad. No sé. O sea, todo puede en un momento dado imaginarse uno. ¿No es cierto? Dice la palabra del Señor en el libro de Josué que un día, ¿sí?, llegaron unos hombres y engañaron a Josué y a todo el pueblo, los gabaonitas. Y dice la palabra del Señor que ellos, cuando se vieron ser un pueblo bien pequeñito, entonces dijeron, no, esos hombres que están conquistando son más fuertes que nosotros. Jericó ya no los pudo detener, Jair no los pudo detener, y vienen avanzando. Hagamos algo inteligente. Y entonces dice que ellos planearon hacerse pasar por hombres pobres, gente que había caminado por mucho tiempo, y llevaron su pan lleno de moho, sus vestidos, sus vestiduras llenos, raídos, destruidos, y dijeron, hemos caminado y queremos hacer alianza con ustedes porque sabemos la clase del Dios que tienen ustedes. Y dice la palabra del Señor que entonces cuando Josué y los ancianos de Israel los vieron, dice, no, nunca vamos a tener un pleito con ustedes, hagamos un pacto hoy. Y después, por no consultar al Señor Josué, dice la palabra del Señor que cuando se dieron cuenta que eran el próximo pueblo que iban a conquistar, entonces ya no pudieron hacer nada, porque los gabaonitas los habían hecho jurar que nunca los iban a atacar y que ahora ellos les iban a servir. Y entonces cuando se sintió defraudado Josué, consultó al Señor y no los permitió el Señor atacarlos. ¿Qué logró con eso? Que cuando los otros reyes alrededor de Gabaón, los gabaonitas o de Gabaón, se enteraron de esto, dijeron, los vamos a exterminar nosotros. Y cuando empezaron a llegar a quererlos atacar, llegaron los mensajeros con Josué y le dijeron, ustedes prometieron defendernos a nosotros. Y dice la palabra del Señor que entonces Josué atacó a esos reyes que los iban a atacar a los gabaonitas, y sucedió algo sobrenatural. De repente la batalla fue tan intensa que empezaron a clamar los hijos de Israel, y el Señor aventó piedras del cielo sobre los reyes que estaban atacando al ejército de Israel y a los gabaonitas. Imagínense nada más de todo lo que Dios es capaz de hacer cuando se obedece su palabra. De ahí, cuando viene aquello que en un momento dado se estaba terminando el día, Josué ora una de las cosas más impresionantes que suceden: detiene el sol y la luna, que se detuviese el tiempo. ¿Cómo pudo suceder eso? No se lo puedo explicar yo, pero está en la Biblia. Está en la Biblia, mis hermanos. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y sucedió como Josué, había dicho. Dios es capaz de hacer todo eso. A lo mejor Jonás, con tantas historias que se contaron, has de haber pedido, Señor, si no se arrepienten, mándales piedras como aquellas. Sí, mis hermanos. Pero ahí le va lo que yo quiero decirle.
Cuando Jonás terminó de predicar, dice la palabra del Señor que a lo lejos había una colinita y se subió para contemplar cómo Dios iba a destruir a Nínive. Todavía el cuate estaba pensando en que Dios sí lo destruye, Dios sí lo destruye. Pero su sorpresa de él fue que empezaron a pasar las horas, los minutos. Le empezó a caer el sol al pelón de Jonás y empezó a asarse. Y dice la palabra del Señor que cuando vio Dios como estaba viéndolo sentadito, a ver a qué horas cae la primera piedra, el Señor hizo que del suelo empezara a crecer una calabaza, una sombra. ¿Para quién? Para Jonás. Es más, Dios ha de haber dicho: mira, te voy a poner sombra para que sigas contemplando, pero no va a pasar nada. Cuando se terminó ese día donde Dios iba a destruir a Nínive, el sueño le ganó ¿a quién? Y durante su sueño de Jonás llegó un gusanito que se metió en la raíz de la calabaza. Y al otro día, cuando amanece, Jonás ve que su calabacera estaba toda seca. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que se enojó porque se secó esa calabaza. Y el Señor le dice: Jonás, te enojaste porque se secó una calabaza y no tuviste temor de la gente de Nínive. Esa escala de valores, mis hermanos, que a veces nosotros podemos ver y darnos cuenta de lo que Dios tiene en su palabra, de que Él es un Dios lleno de misericordia, y su misericordia es nueva cada mañana. Por eso cuando Salomón escribe los proverbios, dice: para darles cordura a los jóvenes, entendimiento. El sabio se va a hacer más sabio, lo oirán los necios y se pueden llegar a arrepentir. ¿Cuánta falta nos hace entender lo que es el mensaje del Señor en su palabra? Y Salomón compone dos libros, bueno, tres, pero dos libros en especial, que hablan acerca de lo que es la sabiduría del Señor. Por eso es muy importante entender el versículo 7 que dice: el principio de la sabiduría no es que tú vayas a la escuela. Ahí vas a tener conocimiento, adquirir habilidades. Pero el principio de la sabiduría empieza con tenerle un respeto grande a Dios. Respetar a Dios. ¿Y cómo empieza eso? ¿Qué tanto respetamos a los padres? O más bien los honramos. ¿Qué tanto nosotros ahora ya estamos casados? Ya casi algunos estamos que en el camino de ser abuelos. Los que ya son abuelos, que bueno, gracias a Dios, los voy a alcanzar ya pronto. Dice la palabra del Señor que cae más rápido un hablador que un cojo. No, eso no dice la palabra. Pero eso es cierto, mis hermanos. ¿Qué tanto nosotros podemos llegar y todavía ver a nuestros padres con un respeto grande? ¿Y sabe por qué? Porque lo dice la palabra del Señor, que tiene bendición. Es el primer mandamiento. ¿Con qué? Es el primer mandamiento. ¿Con qué? Es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. ¿Cuál es la promesa? Te irá bien y serás de larga vida. Chavos, ¿no lo quieren eso? ¿O cuántos quieren terminar a los 30 años ya su carrera de vida? Es muy interesante esto, mis hermanos. Aunque mis padres ya tienen casi más de 40 años, no, ya 42 años de separados, Dios me enseñó el respeto tanto a mi papá como a mi mamá. Respetarlos.
Eso no es porque si ya están divorciados con la que vivo, ahora la tengo que respetar, pero no con el que no vivo. Así no son las cosas delante de Dios. Por eso es que nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios dice en su palabra. Los proverbios te van a enseñar cosas grandes y cosas maravillosas para corregirte en el caminar. En la medida que nosotros vamos viendo esto en la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta de algo. Dios nos habla aún con las cosas más sencillas de la vida. ¿Cuánto lo creen esta mañana? ¿Cuánto lo creen esta mañana? ¿Lo cree? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjese bien nada más. Jonás era un siervo de Dios, un profeta de Dios, pero su escala de valores habla mucho de él. Le dolió más que se secara una calabaza que la gente que se arrepintió de Nínive. Y eso es lo que Dios le hizo ver a Jonás. Ahora, yo quiero decirle esto. Cuando el Señor Jesucristo empieza a predicar, Él no se dio cuenta el estatus social de la gente, ni cuánta academia de estudios bíblicos o teológicos tenía la gente. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué les dio? El derecho de ser hijos de Dios. En el capítulo 4 de Juan empieza a hablar el Señor de que era necesario, ¿sí?, ir a predicar la palabra del Señor, pero llegaron a un lugar que se llamaba Sicar. ¿Cómo se llamaba? Sicar. Y cuando llegaron cansados del camino, ¿sí?, sedientos, no, ese es un canto. Llegaron al pozo de Jacob. Dice la palabra del Señor que entonces Jesús les dice a sus discípulos: vayan a la ciudad a comprar ¿qué cosa? ¿Qué vamos a comer? ¿No es cierto? ¿Sí? Y cuando ellos se fueron, sus discípulos, llegó una mujer. Una mujer, ¿cómo se llamaba? No dice el escritor Juan cómo se llamaba esta mujer. Lo único que dice es que era de Samaria. Era una ¿qué? Una mujer desechada por la sociedad primero, señalada. 5 maridos había ¿qué? Tenido, y con el que ahora vivía ya era unión libre. ¿No es cierto? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Cuando la vio Jesús: ¿sabes qué? No te acerques porque no sabes que aquí está el ungido de Dios. No te acerques porque aquí está el que nació de Dios. No te puedo aceptar. ¿Así le dijo? La conversación de Jesús empieza con algo bien sencillo: dame de beber. Dame de beber. Y la sorpresa de quién fue? De la mujer samaritana. Yo me imagino a la mujer samaritana cuando lo vio de lejos, dice: ay, un judío. ¿Se sabían distinguir? Por la clase de ropa que trae uno a veces se distingue. ¿A poco no? Chavos que traen el pantalón a media ¿qué? Se distingue, ¿no? Miren, en mis tiempos, bueno, en los tiempos un poquito antes, había un señor que hizo famoso ese corte de pantalón, pero cantinfleaba. Nada más falta que se lo amarren con un lazo como se lo amarraba él. Y no falta que aparezca una persona que le falte tornillos en la cabeza, que lo saque en la televisión para que los chavos lo ¿qué? Lo copien. Porque a veces en eso estamos viendo la escala de valores.
¿No es cierto? A nosotros nos critican porque dicen, hay sus canciones, pero tienen mucho sentido las canciones de nuestros tiempos. De verdad, mis hermanos. No son canciones tan, esas sacadas de así de alguien que yo no sé qué le pasó ese día. En la guagua se siente el olor de tu perfume. ¿Qué le entendió usted? A ver, ¿alguien sabe lo que es la guagua? Es un camión. En Puerto Rico a los camiones se les dicen guaguas. Y en Cuba también, pero Puerto Rico. El olor. No terminó ni kinder, ¿eh? Porque en el kinder nos corrigen esas letras, ¿o no? ¿No es cierto? Yo entiendo que a veces tenemos ciertos problemas. Yo no podía decir Pedro. Mi abuela tenía un trabajador que se llamaba Pedro y le decía perro. Y algunos le hacían burla, le decían, sí parece. Y hasta otros le decían, por la burla. Pero ya empezándola a repetir poco a poco, entendí que la D y la R sí se pueden pronunciar. Pero ya cuando escuchamos que hay chavos que sí les gusta ese tipo de canción, uno dicen, no sé quién esté peor, si el que la está cantando o el que está escuchando. Sí. ¿No es cierto? ¿Por qué? Le vamos perdiendo el valor a lo que en un momento dado puede ser un español. El español es maravilloso, mis hermanos. Un lenguaje tan romántico incluso, tan lleno de enseñanza. De verdad, mis hermanos. Hay muchas canciones. Sí, hay canciones que de plano uno dice, yo no las cantaría. Yo no llegaría a mi casa cantando por tu maldito amor. Imagínense lo que va a pasar. Sí, mucho menos ingrata. No me digas que me quieres. No, de verdad. Pero nosotros podemos ir trayendo sabiduría en base a lo que Dios tiene en su palabra. ¿Por qué? Los proverbios de Salomón para adquirir conocimiento, sabiduría, ciencia. Y cuando uno se va dando cuenta de lo que Dios tiene en su palabra, fíjese que una persona, ¿sí?, leyendo la palabra del Señor, nada más si usted en esta semana se lee el libro de Proverbios, va a encontrar tesoros maravillosos en la palabra del Señor. De verdad, mi hermano. Alcanzando lo que dice la palabra del Señor. Acabamos nada más de leer 7 versículos. Y Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Pero fíjese bien, en ese mismo capítulo 1, vea lo que dice la palabra del Señor más adelante. Habla del Espíritu. Fíjese bien. Dice el versículo 23, a ver si me lo ponen en cabina. Proverbios 1:23. Volveos a mi qué. ¿A mi qué? A mi reprensión. Aquí ya está hablando Dios. Regrésate a que yo te corrija, a que te reprenda, a que te diga que estás haciendo mal. ¿Está poniendo atención? Dice,
Y he aquí, yo derramaré, ¿qué cosa? ¿Sobre quién? Sobre vosotros. Y os haré saber mis ¿qué? Mis palabras. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Nos habíamos imaginado que a través de un regaño Dios nos podía hacer volver su espíritu? Eso es lo que está diciendo aquí. Regrésate a que yo te corrija, a que yo te reprenda. Regrésate a que yo en un momento dado te diga que estás mal, y voy a derramar mi espíritu, dice el Señor, sobre de ti. ¿No es cierto? ¿Cuánto lo creen esta mañana? ¿Cuánto dicen amén en esta mañana? Ahora, vamos a ver en esta mañana 9 cosas rápidamente. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés 7, por favor. Del 1 al 9. Y rápidamente las vamos a ver en esta mañana. Eclesiastés 7 lo dividí en 3 prédicas. O sea, la de hoy, próximo domingo y dentro de 15 días. Pero ponga atención en esto primero que vamos a ver en esta mañana. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, se lo voy a leer en la versión lenguaje básico. Les he recomendado, bájense esa versión, lenguaje básico. Está buena la versión. A lo mejor ahorita nos la ponen aquí en pantalla. Pero dice el primer versículo: más vale tener buena fama que andar bien perfumado. Te compres así Chanel, Acqua di Gio. Puedes oler rico, mano. Pero si tienes mala fama, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve tener un buen olor si tu fama está por los suelos? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Más vale tener buena fama que andar bien perfumado. Más vale el día que morimos que el día en que nacemos. Porque el día en que vamos a morir, todo el mundo se va a acordar de nosotros si hicimos bien o si hicimos mal. ¿No es cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Sabe? En la historia han habido hombres que hicieron cosas grandes. Pero por ejemplo, usted no ve, o más bien, muchas veces como mexicanos ni sabemos nuestra historia. Pero hace unos días que estábamos en la capacitación, salimos a caminar y llevé a unas personas a que conocieran parte de lo que es el monumento a la Revolución. Y le dije, este es un panteón. Y cuando se voltean, dice, ¿por qué es un panteón? Le dije, porque aquí está enterrado Álvaro Obregón, Venustiano Carranza. Aquí están sus restos en estos muros. ¿A poco sí? ¿Cuántos sabíamos eso? Ahí están los restos de estos personajes de la Revolución. Por eso se llama así, monumento a la ¿qué? A la Revolución. En el Ángel de la Independencia está Guerrero, está Morelos. Son mausoleos. ¿No es cierto? ¿Cuántos saben qué es el Taj Mahal? Es una tumba de un príncipe que se la hizo a su esposa que la amaba. ¿No es cierto? Ahora, pero fíjese bien. Hay tumbas que son visitadas por muchas personas. Nosotros como mexicanos no estamos yendo a cada rato al monumento de la Revolución, no. Pero una de las tumbas visitadas es la de Oskar Schiller. ¿Saben quién es Oskar Schiller? Esta persona durante la Segunda Guerra Mundial, él quería ser la persona que tuviera éxito en los negocios. Así empieza. Y esa persona se dio cuenta cuando se empieza a escuchar de que esas personas
los judíos iban a ser cremados, iban a ser torturados, iban a ser desaparecidos. Entonces, la historia dice que empezó a comprar a judíos para que le trabajaran en su empresa. Pero al principio no era como tanto de quererlo salvar, sino que tuviera la mano de obra barata. Pero en la medida que se va desarrollando la película, se va dando cuenta de que hay una persona que a él le empieza a darle el sentido de lo del pueblo judío. Y entonces empieza a comprar más personas. Y logra salvar a un gran número de personas judías. Y cuando muere esta persona, ¿sí? Y ponen su tumba, es visitada, la mayoría por judíos, que en un momento dado los salvó por las cosas que logró hacer. Su fama hasta el día de hoy se conoce por la película La lista de Schindler. Es una película que sí dura mucho, pero cuando usted la ve, sí la quiere volver a ver, porque eso es lo que hizo. Así puede haber muchas personas que en un momento dado su fama hoy los ha hecho tener un lugar en la historia, mi hermano. ¿No es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Yo conozco a un señor, conocí a un señor, más bien, corrijo. Una sola vez en mi vida lo vi. Y el día que yo lo vi, este señor puso en mi mente un cierto desprecio hacia él. Yo ya le pedí perdón al Dios de eso. Pero este señor me dijo: yo soy tu abuelo y me debes respeto. Era el papá de mi papá. Jamás en mi vida lo había yo visto, este señor. Y entonces él pensó que por un día que yo lo debería de haber visto, como que ya se había ganado eso. Cuando yo supe toda la historia de cómo fue con mi abuelita y con otras señoras que fueron sus parejas y que dejó muchos hijos regados, fue uno de los principios que a mí me hizo pensar de tener una iniquidad sobre mi familia. Yo era soltero, yo era un adolescente cuando lo conocí. ¿Me corresponde juzgarlo? No, mi hermano. No me corresponde juzgarlo. Pero hoy pudiera decir, como otro señor que también conocí, alegre, que pensaba en nosotros, que cuando se acercaban las 6 de la tarde le decía a la abuelita: vamos por el pan. Y que siempre nos abrió las puertas de su casa. Esa es una diferencia muy grande. Porque muchas veces puedes oler rico, pero tu fama, ¿dónde te ha llevado? Eres mujeriero, a lo mejor eres tipazo, cuate, pero no tienes escala de valores. Hay canciones muy buenas, como la canción de Napoleón que se llama Hombre. Se las recomiendo, escúchala, mi hermano. Hombre no es el que dice tener muchas, sino el que tiene ¿cuántas? ¿Cuántas tiene? Dice la canción. Una nada más. ¿Para qué? Para disfrutar la vida con él. ¿No es cierto? Seguimos aquí. Seguimos aquí. Más vale la buena fama, mi hermano, que andar bien perfumado
y que el día que estemos muriendo digan, ya échenle la tierra encima, ya que se termine todo esto. ¿No es cierto? Número 2, versículo 2. Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues ello nos hace recordar que algún día moriremos. ¿No es cierto? Claro que sí, mi hermano. Cuando tú vayas a un entierro, mi hermano, siempre ten en cuenta eso, un día vamos a estar ahí también. Tarde que temprano. Si Dios nos permite llegar después de los 90 años, de verdad, qué grande bendición tenemos. Pero en los velorios, mis hermanos, se puede reflexionar y meditar mucho, mi hermano. ¿Sabes cuál sería la primera pregunta? ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Imagínese, sería fácil decir, mira, David Arana, te vas a morir el 10 de mayo. Pero de 2070. Ay, uno dice, wow, estamos en el 25, todavía me quedan 45 años, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabes por qué Dios no te lo dice? Porque vas a malgastar tu vida. Mejor ahorita que no lo sabes cuándo es, invierte bien tu vida. Dale sentido a tu vida, mi hermano. Dale propósito a tu vida. Jóvenes, dejen los cochinos videojuegos. Denle sentido a su vida. Jugar no les va a dejar dinero. De verdad, mis hermanos, empiecen a buscar libros que les enseñen a hacer negocios, a invertir su tiempo, a estudiar inglés o francés o lo que se les pegue la gana, pero estudienlo. Si ya después hablan hasta mandarín, a lo mejor les decimos la tuya también, pero porque no les entendimos. Pero dejen de desperdiciar su vida, muchachos, porque un día a todos nos van a meter en una caja si bien nos va. Si bien nos va. Cuando yo pasé por el tiempo de infarto, ¿sabe cuál era el más grande temor? Morirme en la calle, en el centro. Que llegaran gente que me sacara mi cartera, que la desapareciera y que después dijeran, no, pues quién sabe quién es, a la fosa común. En ese tiempo ya que ni mi mujer me chillara, por lo menos bien. Pues sí. ¿A dónde se quedó? ¿Quién sabe? A lo mejor hasta mi esposa estaría, se fue con otra, quién sabe qué. Imagínense. Y no saber a dónde se quedó su gordito. Ese era mi mayor temor cuando estaba yo pasando con lo del preinfarto. Que ahí se me parara el corazón y tómala a la fosa común. Por eso yo quiero decirles algo, mis hermanos. La muerte, en la muerte más bien, se termina todo para nosotros. Pero para los que creemos en Cristo Jesús nos espera la vida eterna. Nos espera la vida eterna. Eso es cierto, mi hermano. Ahí ya no
habrá más llanto, ya no habrá más enfermedades. Sí, va a haber mucha chamba, mi hermano, eso sí, se lo garantizo. No crea que va a estar ahí, qué bueno, ya llegué al paraíso, tráiganme mis 8 vírgenes. Nada de eso, Esa es una falsa doctrina de los musulmanes, ¿sí? Si con una no puedes, imagínate con 8. Por eso es muy importante entenderlo, mi hermano. En esta vida, o dejas que Dios te enseñe por las buenas, o dejas que Dios te enseñe por las malas. Jonás tuvo que aprender tragado por un pez. La verdad, a veces uno no quisiera ser como Jonás, porque después de que un pez lo fuera a vomitar a una playa, no sé ni cómo olía Jonás, pero yo te aseguro que no olía nada bien. Pero Dios tuvo que usar eso. La pregunta aquí es, mi hermano, si lo que dice la palabra del Señor a través de su palabra, Dios no te puede hablar, no sé qué te pueda transformar tu vida. Y vámonos al Salmo 48. Salmo 48 para ir terminando. Salmo 48, versículo 14. Termino con esto, mis hermanos. ¿Ya lo tienen ahí? Este texto tiene un significado eterno, de eternidad. Porque este Dios nuestro, ¿qué dice? Porque este Dios es Dios, ¿qué? Eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá. ¿De qué dice? De la muerte. Otra vez. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá. ¿De qué dice? De la muerte. ¿Se termina todo cuando morimos? Este texto dice que no. Pero sin Cristo no te queda otra cosa más que ir al lago de fuego. Pero con Cristo, Él todavía te va a seguir capitaneando, te va a seguir dirigiendo, te va a seguir diciendo qué hacer. ¿Cuánto lo creen esta mañana? ¿Cuánto lo creen esta mañana? ¿Qué va a suceder después de que Cristo venga y resucitemos? Dice la palabra del Señor, dice que estaremos gobernando con Él en la eternidad. Para Dios no se termina aquí. Nos está enseñando para hacernos aptos, mis hermanos, para estar gobernando con Él. Pero imagínate aquel que no lo quiso hacer. ¿Qué va a suceder con esa persona? Solamente el Señor tiene eso. Por eso yo te digo en esa tarde, mi hermano, en el nombre del Señor, la palabra del Señor puede darle mucho sentido a tu vida, o puedes despreciar la palabra del Señor y no tener un sentido para tu vida. Cuando escribe Salomón, una de las cosas que más usa Salomón, o de los que hace ver Salomón, es que dice que su papá le decía: escucha, hijo mío, el consejo de tu padre y no desprecies. ¿Qué dice? ¿La dirección de quién? ¿La dirección de quién? ¿La dirección de quién? A ver, primero dice: escucha, hijo mío, el consejo de quién? De tu padre. Pero no desprecies la que te va a dar dirección. Es que ya estás viejita y ya tú no estudiaste como yo. ¿Y eso qué?
¿Y eso qué? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, mi hermano. Sigue aquí. Sigue aquí. Póngase de pie. Escuche esto, mi hermano, en esta tarde. Ese lugar es un lugar para familias. Creemos en la familia. Y Dios está haciendo cosas grandes en medio de nosotros. Pero quizás venga solo, sola. Pero también aquí somos una gran familia. Somos una gran familia. Hay muchos hermanos, hermanas que ya tienen una edad avanzaditas de ustedes. No crean que es mucha la diferencia, ni se crean así. Pero que tienen conocimiento del temor a Dios. Busquen un consejo. Acérquense a pedir un buen consejo. Eso es cierto, mi hermano. Esto es muy cierto. Escuche lo que yo quiero decirle en esta tarde, mi hermano. A mí me hubiese gustado que cuando yo fui creciendo en el seminario, que cuando yo estuve cerca de algunos pastores, me dieran buenos consejos. Pero muchas veces nada más se trataba de leer pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia y esto y aquello, sin decirme algunas cosas. Pero Dios tiene muchas cosas preparadas de una forma misteriosa. Me empezó a llevar a estar capacitándome, estar en empresas. Y en esas empresas Dios usó gente que, no siendo cristiana, también me dieron una buena dirección. Aprendí también muchas cosas. Porque lo que dice la palabra del Señor, dice, busca la sabiduría, dice, y aún en el mercado la podrás encontrar. ¿Sabes qué significa eso? Que en el lugar que menos te imaginas, Dios te puede hablar. Dios te puede hablar. Por eso es muy importante entender esto, lo que acabamos de leer aquí. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y Él nos va a seguir guiando aún después de la muerte. ¿Sabe qué significa esto, mi hermano? Que la eternidad sí es real. La eternidad sí es real. Por eso en esa tarde, si tienes a tus padres vivos, vas a orar por ellos y los vas a bendecir. Bendícelos, dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por las regañadas que luego me da. Señor, yo sé que a veces no estoy contento. Yo sé que a veces no me gusta que me regañen, Señor. Pero ese viejito, esa viejita, como le llames, sí. A lo mejor ustedes a veces oirán que le digo a mi mamá Doña Tere, pero no se lo digo por un plan de burla, se lo digo con mucho respeto. Se lo digo con mucho respeto a mi mamá. Reconozco su autoridad de mi mamá sobre mi vida, pero también reconozco la autoridad de Saúl Arana sobre mi vida. Y yo bendigo a mi papá. Yo honro a mi papá. Así que en esta tarde, mis hermanos, cierre un momento sus ojos. Y le quiero pedir a toda la iglesia que cierre sus ojos. Si estás cerca de tu papá, de tu mamá, ve a darle un abrazo bueno en esta tarde. Dale un buen besote en esta tarde. Si no estás cerca de tu papá o de tu mamá en esta tarde, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti en esta tarde, en representación de tus padres. Y quiero bendecir tu vida en esta tarde. Pero yo quiero en esta tarde orar de esta forma, para que el Espíritu de Dios con poder traiga sobre tu vida sabiduría, entendimiento, y te haga entender, mi hermano, que por algo Dios nos puso en este camino. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta palabra que tú nos has hablado. A veces necesitamos, Señor, que tú nos vuelvas a sacudir, para que se nos caiga, Señor, esas escamas,
para que se nos caiga, Señor, esa impureza. Necesitamos muchas veces, Señor, un mensaje como el de hoy, que nos sigan enseñando el verdadero valor que tú has puesto, Señor, a nuestro alcance. Porque a veces pensamos, Señor, que ya hemos logrado muchas cosas por nuestros propios esfuerzos, sin entender que a veces en nuestro camino pusiste, Señor, a una señora que no le importó irse a trabajar tan temprano y regresar tan tarde. Y muchas veces fueron frijolitos, Señor. Muchas veces, Señor, fue lo que estuvo a su alcance para que, Señor, yo pudiera ser alimentado. Que no le importó muchas veces, Señor, comprar, Señor, dejarse de comprar ella un calzado o él un calzado para que yo tuviera esos libros que necesitaba. Hoy estamos aquí, Señor, porque yo sé, Señor, que a través de tu palabra hoy nos has hablado. Y, Señor, vamos a seguir caminando, luchando en esta vida hasta que tú vengas, pero sabiendo, Señor, que lo que tú has puesto en nuestra vida tiene un valor muy grande. Porque, Señor, es mejor tener buena fama que estar bien alineados, bien arreglados. Es mejor el día de la muerte que el día en que se nace. Y eso, Señor, enséñanos todos los días de nuestra vida a empezarlo a valorar. Por eso en esta tarde que yo te quiero pedir, Señor Padre Santo, por los hijos de mis hermanos. Algunos pueden estar muy lejos, pero nunca van a estar lejos de sus corazones y de sus pensamientos. Por sus padres, Padre, en esta tarde, por su madre, por su padre. A lo mejor hoy vas a tener que reconciliar, Señor, algunos corazones, pero en esta tarde, Señor, tú haz tu obra en el nombre de Jesús. Pero en esta tarde, Padre Celestial, que ninguno salgamos igual. Que te demos gracias, Padre Celestial, por las personas que tú tienes para nuestras vidas. Hoy bendecimos a nuestros hijos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y la bendición de Jehová que viene de lo alto está sobre sus vidas. Y los ojos del Señor están sobre de ellos. Y sus oraciones son escuchadas en el nombre de Jesús. Y caminarán por el camino de la rectitud. Y cuando el enemigo quiera atacar, Padre Celestial, tu palabra dice que están, Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando el diablo traiga, Señor, malas amistades, Señor, tú, Señor, pondrás tu mano y dirás: ellos son míos, me pertenecen a mí. Y en el nombre de Jesús, el Señor tapará sus oídos espirituales para que hagan caso a tu palabra. Algunos tendrán que regresar, Señor, como hijos pródigos, pero, Señor, tú los traes con lazos de amor. Algunos tendrás que en un momento dado, Padre Celestial, irlos a sacar de esos lugares que ya se metieron. Pero en esta tarde, Padre Celestial, esta casa se levanta como familias unidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo que el diablo ha planeado, Señor, en estas familias, en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo te ordeno que sueltes todo eso. No les harás daño, no los alcanzarás, no los tocarás, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que en esta tarde, Señor, bendigo esta casa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.